tardes, es Economía Futura Televisión. Hemos estado de viaje, pedimos disculpas no haber subido algún vídeo esta semana. A continuación escucharéis la entrevista a Santiago Niño Becerra de esta semana, 26 de febrero, 24 de febrero del 2023, que habla de la economía, inteligencia artificial y la reducción de la jornada laboral. Pero antes vamos a analizar desde Economía Futura Televisión algunos aspectos de esto de la jornada laboral y de la economía actual, porque actualmente nos encontramos en Madrid. Hemos estado en Madrid, hemos estado recorriendo las circunvalaciones, las urbanizaciones, las zonas de Madrid, mirando los precios de la vivienda, las nuevas promociones. Y bueno, quiero comentaros algunas cosas en general. Respecto a la reducción de jornada laboral, vosotros tenéis que pensar una cosa. Si nos miramos atrás en el pasado, en la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, vamos a un camino en probablemente la población llega un momento que no aumentará y una renta básica se instalará porque la fuerza laboral no será necesario. Sí es cierto que el capitalismo y muchos economistas dicen que se crean nuevos puestos de trabajo. Hombre, probablemente se creen nuevos puestos de trabajo, pero la fuerza laboral, una reducción de jornada no es nada más y nada menos que mirar el futuro al que nos enfrentamos. De aquí a 20 años, el mundo, el 50% de la población del mundo estará jubilada. O sea, Europa estará totalmente jubilada. Imaginar un mundo en que solamente un 20% de la población trabaje y el resto estará jubilado. ¿Cómo se mantienen las pensiones? No habrá ningún problema. Vamos a ver, que mucha gente dirá, habrá problemas. Vamos a ver. Solo tenemos que mirar al pasado. ¿Cuántos años llevamos aumentando la deuda y no pasa absolutamente nada? ¿De verdad creéis que los mercados, el sistema capitalista, los bancos centrales van a cambiar eso? ¿Van a cambiar el hecho de no crecer con deuda? Antes habrá un nuevo orden mundial que Europa y Estados Unidos no crezca con deuda. Estamos en una estafa Ponzi. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que si no, todo colapsaría. El capitalismo se vendría abajo, todos los inversores perderían su dinero, nadie quería invertir. La inflación, si cayera y fuéramos de una estanflación, como está ocurriendo en Japón, que es muy probable que pase. El problema es que mirad lo que pasó en la pandemia. Estábamos en una japonización profunda porque el PIB no crecía en muchos países del mundo. La inflación era muy baja, no recaudaban los estados. ¿Y qué hicieron? Parar la economía y crecieron los bienes raíces un 40%, me refiero a los pisos, las viviendas, inyectando más dinero de lo que necesitaba la economía. Que no vamos a hablar del virus, pero es que la pandemia les vino cojonudamente a los bancos centrales, a este sistema de monopolio para crecer otra vez la vivienda. Es que si no, la vivienda hubiera bajado de precio si no es por la pandemia. Repito, si no hubiera sido por la pandemia, la vivienda hubiera caído un 40%. En cambio, ha subido un 50% o un 40%. Me da igual, pero ha subido. Y está por encima de niveles del 2008. Yo me pregunto, ¿cuál es el gran problema que tenemos ahora? El gran problema es que tenemos un envejecimiento y que la gente joven, hablamos en Madrid, estamos hablando de que, por ejemplo, una vivienda media son 220.000 euros de 2 habitaciones. Yo he hablado con gente joven este fin de semana de Madrid que gana 1.200, 1.500, 1.600. Es que si no se juntan con una persona y conviven, no van a poder comprar una vivienda. Tendrán que vivir en una habitación de alquiler, pues no sé, el tiempo que sea necesario. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo y cuánto van a hacer subir la vivienda si está ya a niveles del 2008? Pero es que, ¿qué quieren los mercados? ¿Qué quieren los bancos centrales? ¿Pero hasta cuándo van a seguir perdiendo los ahorradores y la gente joven va a ser esclava de este sistema? ¿Hasta cuándo?
De verdad. Y todavía estamos hablando de que el Estado tiene que subvencionar el tipo de interés de las hipotecas, cuando realmente los que están sufriendo son los que tienen alquileres. Si los que tienen una vivienda alquilan una habitación por 800 euros, ¿pero qué problema hay para pagar una hipoteca? ¿Qué problema hay para pagar una hipoteca cuando tú pones un piso en Airbnb y lo alquilas en menos de una semana? Pero si no hay problemas para pagar la hipoteca. El que no pague la hipoteca es porque no quiere alquilar una vivienda. Y por otro lado, igual es que hay gente que no se puede permitir vivir en un chalet. Igual tienes que vender tu chalet, que lo puedes vender, porque el que no ha vendido ahora a un 30% más caro es porque no ha querido. Entonces, ¿de qué nos quejamos algunos? Vamos a ver, si tú no te puedes permitir un chalet o un piso de 3 habitaciones, tendrás que venderlo y comprar uno de 2, o comprarte uno de 1. Y no tener que quitarle el dinero a la gente joven o dejarla vivir como esclavos en chabolas con carrera universitaria. O el que quiera comprar no pueda comprar cuando tiene más dinero que tú para comprar. Es que no podemos mantener un sistema en el que el que no puede pagar una vivienda la pagamos entre todos. Eso no es un sistema justo. Igual tienes que vender tu vivienda y irte a vivir de alquiler. Y si no puedes vivir de alquiler, cómprate una más pequeña. O vete a vivir a una zona de Madrid más alejada. Porque a lo mejor hay gente que tiene dinero y no te das cuenta de que no puede comprar porque el Estado te está pagando a ti la vivienda. Es que no podemos vivir en un sistema tan injusto. Claro, pero es muy fácil rescatar a los bancos, ayudar a los bancos. En un sistema que es injusto, pero da igual. El Estado se lava las manos, los bancos siguen pagando impuestos y se acabó. Y no pasa nada. Respecto a la jornada laboral va a ir a más. Por supuesto que se va a reducir la jornada laboral. Que la productividad vendrá de otra manera. Si la productividad vendrá de otra manera. Si no se venden plátanos, se venden naranjas a 50 euros. Si siempre, toda la vida ha pasado lo mismo. El sistema capitalista está mutando. De aquí a 50 años probablemente el sistema capitalista cambie o desaparezca, vete tú a saber, pero el sistema capitalista está mutando continuamente. Pero sobrevive porque hay muchos intereses detrás. Y porque las bolsas y los bancos mandan. Y mientras mandan los bancos y tengan el dinero, esto no va a cambiar. Entonces hay que adaptarse a las formas que tenemos de vivir actualmente. Y eso es así. Pero, claro, pisos de 220.000 euros en Madrid. Es que de una habitación ya no hay pisos de menos de 180.000 euros. Y veis que Madrid es una ciudad grande. Claro, es que es un problema. ¿Por qué crece Madrid? Porque se crea trabajo y en otros lugares no se crea trabajo. ¿Por qué no se crean más viviendas en Madrid? Bueno, pues eso me pregunto yo. Si los políticos son todos iguales. No se permiten licencias. ¿Por qué no se permiten licencias? Porque cuando tienes pisos o viviendas que la gente no puede pagar, como comprenderás, no van a crear viviendas a 150.000 euros y que encima el que no puede pagar, ¿qué pasa si su vivienda baja? Que el banco se queda con la vivienda y encima pierde dinero. Si con los agujeros que tienen ya los bancos, por eso no se permiten licencias. Porque si no la vivienda bajaría y la vivienda no baja porque no lo van a permitir. Antes, no sé, tiran una bomba atómica y vuelven a construir todo y hacer que la vivienda suba otra vez. No sé, ha pasado con la pandemia. Dirán que cae un asteroide, pararán la economía, inyectarán billones y billones desde la Reserva Federal, porque inyectar dinero en la economía hace que tu dinero valga menos, pero las deudas se paguen mucho más fácil. Estamos ahora que, fijaros lo que pasó en 1970, los tipos de interés estaban por encima de la inflación. Lo que hizo Paul Volcker, levantar los tipos de interés por encima de la inflación, que estaba al 18%, no sé, en 1980. ¿Qué pasa actualmente? ¿Por qué suben las bolsas, aunque van a caer? ¿Por qué las bolsas y los mercados están tranquilos? Pues porque tenemos una inflación del 14%, una subyacente del 9%, y los tipos de interés están a la mitad, están al 4%. Entonces, claro, si la inflación te come el dinero, los mercados siguen invirtiendo. Es que los tipos de interés deberían de estar por encima de la inflación y los tienen subiendo con 0,25. Pero si es un cachondeo, si los mercados se ríen.
Y si vamos a una recesión, ¿de verdad creéis que los tipos van a seguir subiendo? Si la vivienda está cara y los tipos están altos, ¿quién va a comprar vivienda entonces? Nadie. Frenarán el crédito para el consumo, que es lo que van a hacer, aumentará el desempleo, pero la vivienda nunca va a caer. Bueno, ahora estamos en un ciclo de bajada que caerá un 15 o un 20%, pero desde la pandemia, como ha crecido un 30%, en 5 años habrá subido un 10%. Ahora estamos en un ciclo de bajada, igual que las bolsas, el SP500 va a caer a los 3.200 y la vivienda caerá un 15 o un 20%. La vivienda de segunda mano probablemente. Tendrá que aumentar el parque de viviendas, que es por eso por lo que aumentará la oferta. ¿Que no estamos como en la crisis del 2008? No, no lo estamos. Y os dejo con Santiago Niño Becerra, ¿vale? Os digo que ya visteis el vídeo que os puse de Powell y en mi canal lo podéis ver. Y nada, os dejo con la entrevista. Con Santiago Niño Becerra. Hola Santiago, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Isaías, Hola. Matías, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Estamos desde ayer deseosos de conocer tu opinión sobre esta experiencia, este plan piloto que han hecho en Reino Unido para probar los resultados de una semana laboral de 4 días sin tocar salarios. Resultados muy positivos, nos contaba ayer nuestra corresponsal Begoña Arce. Bueno, una prueba en la que participaron empresas minoristas en línea, proveedores de servicios financieros, una pescadería local, estudios de animación, empresas de la vivienda, del marketing, de la sanidad. O sea que fue un picoteo bastante general y el resultado ya lo comentamos ayer, ¿no? Menos niveles de estrés, menos niveles de ansiedad, mayor satisfacción, no afectaba la productividad. ¿Qué conclusión sacas Carlas, tú, Santiago? Santiago, no nos lo estropees, que tenemos muchas ilusiones depositadas. Estamos haciendo campaña, ¿eh? Sí, No sí. estamos aquí. Esto de la productividad, en fin, el responsable del estudio decía que aún había que acabar de matizarlo, si no había variado la productividad. Bueno, dejando al margen esto, yo creo que hay dos preguntas, porque claro, yo el informe no lo he leído, yo he leído noticias que se han publicado, ¿no? O sea, yo tengo dos preguntas. Una es si estas empresas durante este periodo han realizado inversiones o no, lo cual esto evidentemente afectaría. Y en segundo lugar, si no se ha utilizado ni un solo segundo fuera de lo que podíamos llamar el horario laboral. Ya. Porque claro, si dices, no, resulta que de lunes a jueves, pero el viernes desde tu casa, tendrás una conferencia con Singapur, entonces ya la cosa ya no cuadra, ¿no? Entonces, si no se han hecho inversiones, no se ha utilizado ni un segundo fuera del horario laboral, entonces, claro, la cosa está clara, ¿no? Es decir, antes se perdía el tiempo en esas empresas. Claro, eso es lo que había una mala utilización del tiempo. Eso es lo que comentamos ayer, ¿no? Que si los resultados son tan espectacularmente buenos, es que algo está fallando. Claro, entonces yo de la lista de empresas, por ejemplo, hay cosas que realmente me sorprenden. Por ejemplo, la hostelería y la sanidad. A ver, la hostelería, o sea, una camarera, un camarero no pueden ir más rápido para servir. No. Y en cocina, si ya van rápidos, ir más rápido es muy complicado. En sanidad lo mismo. Lo de la pescadería, bueno, esto yo no le daría mayor importancia también, pero es decir, yo lo que creo es que hay que darle la vuelta a esto, es decir, porque yo vuelvo a insistir, el ejemplo del libro es el de Desigual. 15% de rebaja en el tiempo de trabajo, 6% de rebaja salarial, la empresa, por los márgenes que tiene, absorbe el 9% y los números cuadran. Pero claro, sin tocar salarios, 4 días, suponiendo que la productividad ni empeore ni mejore, se quede como está. Es que, Carlas, Santiago, no me cuadran los números. Y como somos humanos, ¿no será que a lo mejor al tener mejores condiciones de trabajo y la ilusión de librar después 3 días, la gente trabaje más en ese tiempo y sea más productiva? Sí, pero Isaías, entonces vuelvo a insistir. Entonces, antes la organización del trabajo, esa persona, etcétera, etcétera, estaba más montado. Pues a lo mejor.
Claro. Es decir, si una persona puede trabajar más... Es que puestos porque a tiene poner más dudas, ilusión, es una posibilidad también, ¿no? Claro. Sí, claro, pero entonces al directivo o a los directivos que se o directivas, que se ocupaban de la organización del trabajo en esas empresas, habría que llamarles y decirles, oiga, ustedes vengan para aquí. No, hombre, pero si con eso tenían beneficios y ahora hemos conseguido que trabajando un día menos los trabajadores sigamos teniendo esos mismos beneficios, ¿por qué les vas a echar, no? Tampoco. Matías, ¿qué decías? Pero Isaías, dale la vuelta. Si esas directivas y esos directivos de la organización del tiempo de trabajo hubieran aplicado las cosas bien, trabajando 5 días, hubieran producido mucho más. No, milagro de los panes y los peces lo hemos vivido en el periodismo, donde antes solo hacíamos una cosa, o escribir, o radio, o vídeo, y ahora lo hacemos todo. Entonces, la sensación es, antes debíamos estar robando a nuestras empresas. Pero todos hemos trabajado... O a lo mejor ahora se hacen más cosas peor, Matías. También, sin duda. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos trabajado 6 días a la semana, incluido el sábado. Y se nos decía, porque yo he ido a reuniones que se decía, es imposible, 5 días es imposible, de ninguna manera se puede organizar. Ahora 5, incluso 4. Yo no sé si el trabajar mejor, como decía, la misma productividad que comentaba Isaías, puede ser también al principio, ¿no? Por la ilusión de comenzar este régimen y luego puede decaer. Pero lo que te quería plantear, Santiago, es si trabajando el mismo número de horas en 4 días se rinde igual, se puede hacer el mismo trabajo en 4 días con las mismas horas que en 5. Sí, la organización, bajo mi punto de vista, y he asistido en varias empresas a varias valoraciones de puestos de trabajo. Si las cosas están bien organizadas, si las cosas se hacen bien, yo creo que no. Porque entonces es que la pregunta es, entonces antes se hacía mal. Claro, sí. Entonces, antes se hacía mal. Pero son las mismas horas, son las mismas horas. ¿Cómo, perdón? Sí, son las mismas horas. Es decir, si haces 40 horas, pongamos que las haces en 4 días. Es una barbaridad, pero... Pero eso, cuidado, eso es distinto. No, cuidado. O sea, una cosa es pasar a una semana de 32 horas, que eso es 4 días de trabajo, y otra es pasar de una semana de 40 horas en 5 días a una semana de 40 horas en 4 días. No, una semana de 40 horas en 4 días, ni un problema. Es decir, aquí no cambia nada. Lo único que haces es que, se supone que esa persona en esas horas que va a trabajar más cada día, pues va a estar motivado porque tiene el fiesta el viernes o el lunes según los casos, etcétera, etcétera. No, pero eso hay ni un problema. El kit de la cuestión, el truco, es pasar de una semana de 40 horas en 5 días a una semana de 32 horas en 4. Ahí, sinceramente, yo no lo veo. No lo veo, cuidado, si el objetivo es mantener la productividad. Si resulta que estamos hablando de una empresa que tiene una productividad ya de por sí mega brutal, con unos márgenes escalofriantes y estratosféricos, y dice, para que mis trabajadores estén más contentos y me pidan menos salario, resulta que absorbo estas horas porque tengo unos beneficios tan brutales. Eso es otra cosa. Vale. Eso sí que no lo veo. Ahora, lo de que claro, que eso, vuelvo a insistir, el caso de Desigual, pasaron de una semana de 40 horas a una de, no exactamente de 32, un poco más de 32, pero bueno, pero con reducción salarial. Pero tocando el suelo, vale. Exactamente. Aprobado por los trabajadores. Cuidado, ¿perdón? Aprobado por los trabajadores, que estuvieron de acuerdo. Claro. Exactamente, sí, en referéndum. Y en Desigual no todos los trabajadores pudieron acogerse a eso. Hay secciones, departamentos que no pudieron por las características del propio departamento. Pero todos estuvieron de acuerdo, fantástico, ¿no? Pero yo lo que no veo, cuidado, sin realizar inversiones, Si realizamos inversiones que ahorran puestos de trabajo, sí, claro, evidentemente. No. Pero sin realizar inversiones, no veo cómo se puede pasar de una semana de 40 horas a una de 32 sin tocar salarios. Sin tocar salarios y sin perder productividad. Bueno, este tema de momento lo dejamos aquí. Exactamente, claro. Y también dejamos aquí, porque hoy no toca, algo que está conectado directamente con esto, que es lo de la racionalización de los horarios, que es un debate también recurrente, pero hoy vamos con otra cosa, porque Santiago trae un titular hoy de esos que cuando te los cuentan dices, joder, ¿qué pasa aquí? El mundo, no el diario, sino el mundo, el planeta, el mundo se debe a sí mismo en forma de deuda directa 255 billones de dólares. Vale, bien. ¿Y esto qué significa, Santiago?
Bueno, de entrada, yo no sé si todas las personas que nos están oyendo se sitúan lo que son 255 billones de dólares. Son billones, estamos hablando de billones europeos, ¿eh? Europeos, ¿no? O sea, millones de millones. Sí, o sea, es decir, millones de millones. Vale. Esto es aproximadamente, pues no sé, como 200 veces, más de 200 veces el PIB de España, por ejemplo. Es decir, es una absoluta... No sé, es que es inconmensurable. Si ahí añadimos las deudas, en fin, no documentales como tal, ni renegociadas como ciertos bonos de empresa, facturas, etcétera, etcétera, la cifra puede rozar los 300 billones. O sea, esta cifra es deuda pública, entiendo, Santiago. ¿Cómo? Esta cifra es deuda pública. No, pública y privada. Pública y privada. Vale. Esta es la deuda total. Es decir, aquí está metida la deuda que una empresa debe a un proveedor por haber comprado una máquina, por ejemplo. O sea, aquí está metida toda la deuda. O con intermediario bancario o no bancario. Toda la deuda. Entonces, esta cifra no se puede pagar. Y lo subrayo, es impagable esta deuda. Es impagable. Parte de esta deuda es pagable, pero parte de esta deuda es impagable. Lo que pasa es que con la deuda, que entre paréntesis, desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde los años 80, no ha hecho más que crecer, sobre todo desde los años 80, en todas partes, ya se sabe, los que tienen esta deuda, que son básicamente grandes fondos de inversión, banca, básicamente, también hay algún, hablo de grandes cantidades sobre todo, de algún tenedor privado, ya saben que no van a recuperar nunca esta cantidad, ya lo saben. ¿Y entonces diréis, bueno, joder, ¿dónde está el negocio? En los intereses. Es decir, los intereses de la deuda pública es el negocio que cada año les entra a los tenedores de la deuda pública. Yo simplemente recuerdo que España cada año, en los últimos años de media, cada año la deuda pública española le cuesta al Estado, es decir, a todos, 30.000 millones de euros. Entonces claro, que no se vaya a recuperar esta deuda, en principio da lo mismo, porque la confianza de que los intereses se van a percibir existe, con lo cual, bueno, pues todo el mundo da por buena esta deuda. ¿Cuál es el peligro? Claro, entonces podemos decir, bueno, esto puede durar eternamente. No. Eternamente no puede durar, porque llega un punto, es lo mismo un poco lo de los tulipanes de Holanda, que ya sabéis que llegó un punto en que alguien dijo, bueno, pero es lógico que por un tulipán se pague lo mismo que por una casa. Entonces la gente llegó a la conclusión que no, y aquel boom famoso pues se hundió, que por cierto se pidió también ayuda al Estado en el siglo XVII, ya estamos hablando del siglo XVII. Bien, yo deseo, creo que será así, además creo que será así, que se va a llegar a una racionalización de este monto de deuda, porque es que si no, al final a la Tierra tendrá que rescatarle los marcianos. Es que he visto porque no habrá salida. España aporta 1,5 billones de estos 255 a la deuda, que son 40.000 euros por cada uno de nosotros, ¿no? Y tú dices que esto no puede durar eternamente y que hay que racionalizarlo. Lo que te digo entonces, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos la deuda global y empezamos de cero? ¿Empezamos todos los países de cero? ¿Cómo se arregla esto? No, a ver, el reseteo total de la deuda es imposible, porque la deuda para alguien que tiene deuda está en su activo. Es decir, en el balance activo-pasivo está en el activo. Dirás, bueno, y la deuda esa impagable, que es una porquería, que esa también. No sé si os acordáis que el presidente Alan García de Perú, en su primera presidencia, propuso a los países endeudados. Básicamente él pensaba en los latinoamericanos, pero bueno, era general, que lo que podían presionar con lo que podían presionar a los grandes tenedores de deuda es con impagar la deuda. Si eso hubiese pasado, bancos como el Citigroup hubieran quebrado. Entonces, claro, a ver, si os acordáis lo que pasó después, el señor Alan García fue depuesto por el señor Fujimori. Esto es historia, no estoy improvisando nada. Entonces, claro, la deuda no se puede eliminar como tal. Lo que sí parece ser que todo el mundo está de acuerdo es que hay deuda que es absolutamente impagable por parte de ciertos países, pero absolutamente quiere decir que ya están en peligro los intereses, y es cancelarla.
Deudas estoy pensando en países, evidentemente, sobre todo los pobres, subdesarrollados, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en que países que no están en absoluto en este grupo, recordad Grecia, que fue rescatada, fue debido a esto, a que hasta el pago de los intereses llegó a estar en peligro. Una opción que se está apuntando es convertir en perpetua esta deuda. Perpetua, es decir, es ponerle un vencimiento a 100 años. Meterla en un armario, olvidarse de ella, y que siga estando como pata en los balances, pero sin que nadie la reclame. Para hipotecar la deuda. Sí, exacto. A ver, Santiago, dos noticias económicas vinculadas directamente a la revolución tecnológica. El coche autónomo de Amazon ya circula, importante, y a mí esta me llama mucho la atención. Por primera vez una inteligencia artificial ha tomado el control de un avión de combate. ¡Oh, Dios! Bueno, empecemos por la segunda. La noticia esta, además, esta noticia a mí realmente me impactó muchísimo, porque en el medio donde la leí, que es Business Insider, la prueba se hizo con un F-16, que lo pintaron en color rojo y azul y tal, muy bonito, es decir, pero claro, aquello era un F-16. Entonces tú te imaginas ese avión con pintura de camuflaje y con misiles y bombas y dices, madre de Dios, o sea, yo realmente me impresionó muchísimo, porque claro, que un avión de combate esté gobernado por inteligencia artificial quiere decir que esa inteligencia artificial decide ese avión qué hace, a dónde va, qué ataca, qué armamento utiliza, cuándo lo utiliza, de qué manera lo utiliza, etcétera, etcétera. Esto para mí es muy preocupante. ¿Cuántas horas estuvo pilotando el comandante de inteligencia? No lo sé. Pues claro, no lo sé. Es un primer paso, Santiago, hacia la guerra mediante robots, del que se habla, donde los seres humanos solo somos las víctimas. Es decir, ya no peleamos, no combatimos. Cada vez es más difícil movilizar. Los jóvenes, lo vemos en Rusia, no quieren ir a la guerra. Pero claro, las víctimas las seguirá poniendo el género humano. Ni los jóvenes ni los mayores. Claro. Bueno. Sí. Y lo otro, Santiago, y lo del coche. Termina tú. Lo del coche autónomo, además, es muy curioso porque este coche de Amazon tiene la pinta, el aspecto, como de un mini autobusito. Es muy cuadrado, tipo los que dibujan los niños y las niñas pequeños y tal. Entonces, hay quien apunta que este será, digamos, el modo de transporte del futuro. Lo que pasa es que un poquito más grande. Bueno, esto es muy simple. La prueba se ha hecho en una carretera, alcanzó la velocidad de 60 kilómetros por hora. Cuidado, que no es aquello de que iba a paso tortuga. No hubo ningún problema, incluyó parte de recorrido urbano e interurbano. Se probó durante 100 kilómetros y funcionó a la perfección. Con 4 personas. En fin, no sé si eran voluntarios o no, supongo que sí, pero es que no hubo absolutamente ningún percance. Entonces, claro, esto unido a lo que ya comentamos hace unas semanas del camión autónomo, dices, bueno, delante de qué estamos, ¿no? Ante el relevo, estamos ante el relevo, ¿no? Exacto. No sé si han resuelto el famoso dilema moral de que el coche ha de elegir si mata a uno o mata a otro, ¿no? Aquella cosa de a la derecha, a la izquierda. Esto no está resuelto, no. Esto no está resuelto. Y esto yo creo que al final alguien decidirá, esto es blanco. Y todo el mundo dirá, bueno, pues vale, pues que porque algo hay que decidir. Pues ya nos lo contarán cuando lo decidan. Santiago, un abrazo y hasta la próxima semana.